la vida de resurrección. Dale gloria al Señor. El título que Dios me dio fue: Dios nos llama a dominar desde el Espíritu. Dios nos llama a dominar desde el Espíritu. Y da la casualidad que nuestro Padre nos ha estado hablando estos últimos jueves sobre el dominio. Diga conmigo: Dios nos llama a dominar desde el Espíritu. Y yo me da la tarea de investigar un poco qué significa la palabra dominio, y me encontré cosas bien tremendas. Oiga lo que significa la palabra dominio. Quiere decir poder que alguien tiene de usar y disponer de lo suyo. Poder que alguien tiene. O sea que cuando tú y yo dominamos desde el Espíritu, tú y yo tenemos un poder. Amén. Y eso es un significado cero cristiano, ¿verdad? Ahora, el significado espiritual de dominio quiere decir que representa el ámbito de la conciencia y de la iluminación que trasciende las limitaciones de la vida terrenal. Y escuche esta segunda parte: así como la búsqueda de la verdad y la liberación de los apegos mundanos. Eso es muy, muy tremendo. Y por último, dominar por el Espíritu es mantener el yo bajo disciplina. Diga, el yo bajo disciplina. Dominar por el Espíritu es mantener el yo bajo disciplina, resistir el mal, y escuche esto, regular cada palabra y cada acto a través de la palabra de Dios. Yo dije: wow, Señor, qué tremendo eso. Muchas veces perdemos nuestro dominio espiritual con la forma en que nos comportamos. Muchas veces perdemos el dominio espiritual por la forma en que hablamos. ¿Sabe? Tú con tu forma de hablar, tú o ganas dominio espiritual o pierdes dominio espiritual. Ahora más que nunca entiendo por qué nuestro Padre Espiritual nos enseña tanto el cómo hablar correctamente, el cómo expresarnos correctamente. Amén. Cuando dominamos desde lo espiritual, no le podemos dar más importancia a lo que vemos con los ojos naturales. ¿Sabe? Esto me recordó un día Emanuel tocó esto aquí. Él dijo: tenemos que aprender a ver las cosas con los ojos espirituales y no con los ojos naturales. Cuando usted y yo vemos las cosas con los ojos naturales, mi hermano, ¿qué vemos? Honestamente, ¿qué vemos? Solo desastres vemos. Solo desastres vemos. En el mundo en general, en nuestra casa, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que aprender a ver las cosas desde lo espiritual. Porque es allí desde donde usted y yo vamos a aprender a traer un dominio. Amén. Cuando dominamos desde lo espiritual, quiere decir que tenemos fe. ¿Sabe? El dominio viene agarrado de la mano con la fe. ¿Por qué? Porque cuando usted domina lo espiritual, usted quiere decir que usted no va a ver las cosas con sus ojos naturales, sino que las va a ver con sus ojos espirituales. ¿Y eso qué quiere decir? Que usted con sus ojos espirituales tiene que ver todo lo contrario a lo que ve con los ojos naturales. Y eso es fe, porque dice la palabra que es la fe, pues ¿qué? La convicción de lo que no se ve. Entonces el dominio espiritual tiene que ver con la fe. Muchas veces no vemos lo que esperamos de parte de Dios porque estamos dominando con nuestras fuerzas y no con nuestro espíritu. ¿A cuánto nos ha pasado muchas veces que queremos cambiar las cosas con nuestra fuerza? Que queremos cambiar las cosas con nuestra humana sabiduría. ¿Y sabe qué pasa? Terminamos frustrados. ¿Sabe? Yo recuerdo que yo dije algo sobre esto la vez pasada que tuve la oportunidad de compartir a la iglesia. Muchas veces estamos pasando situación en casa, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, pero nuestras palabras no son las correctas. ¿Sabe? ¿Qué hace
una madre que tiene un hijo drogadicto diciéndole a su hijo que es un drogadicto? ¿Está dominando desde el espíritu? No. Está atando más a su hijo. ¿Qué hace una esposa diciéndole a su esposo que lucha con el alcohol, que él es un borracho, que siempre es lo mismo? ¿Qué hace un empresario, un emprendedor proclamando palabra? El negocio no sirve, no avanza, el negocio no vende. ¿Está dominando desde el espíritu? No, todo lo contrario. ¿Sabe? Cuando nosotros dominamos desde nuestro espíritu, ¿sabe qué es lo primero que hacemos? Cambiar nuestra forma de hablar. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Sabe qué, mi hermano? Yo hoy decía, Padre Santo, ¿cuánto nos falta dominar a través del espíritu en nuestra vida, en nuestra casa? ¿Saben? Un día de estos, mi esposa me llamó la atención. Nosotros estábamos creyendo por algo. Dios abrió la puerta y los ahorros que teníamos los tuvimos que invertir. Y llegó alguien de la familia, no recuerdo quién, a la casa y me preguntó algo. Y yo le dije, no, ahora no hay plata. Ahora no hay plata. Y al rato me dice mi esposa, mi amor, ¿por qué usted está hablando así? ¿Por qué usted está hablando así? Y le dije, mi amor, tiene razón. No es que no hay plata, lo que pasa es que ahora está invertida en algo en lo cual estábamos creyendo. Amén. Y las cuentas por fe quedaron rebosando. Amén. Pero se dan cuenta el cuidado que tenemos que tener a la hora de hablar en cosas tan simples. Así que, papá, tenga cuidado cómo le habla a sus hijos. Tenga cuidado cómo le habla a su cónyuge, mi hermano, mi hermana. Tenga cuidado cómo se expresa usted de los hermanos. Amén. Necesitamos ejercer dominio desde lo espiritual. Escuche este verso que me encontré en Proverbios 25-28. Escuche. En la versión, la Biblia de las Américas, Proverbios 25-28 dice: como ciudad invadida y sin muros es el hombre que no domina su espíritu. Yo dije, Padre Santo, qué tremendo. ¿Sabe? Cuando tú y yo declaramos lo que no tenemos que declarar, cuando hablamos lo que no tenemos que hablar, ¿sabe? Los muros de protección de nuestra casa se caen. Cuando tú y yo no dominamos nuestro espíritu, los muros de protección que protegen nuestra casa, nuestra familia, nuestra vida se caen. Se caen, mi hermano. ¿Y qué pasa? Dice la palabra que es como una ciudad invadida. Y es allí donde muchas veces vienen cosas que no queremos que vengan a nuestra casa y a nuestra familia. Amén. Por eso que tenemos que tener cuidado de estar dominando desde nuestro espíritu y no desde nuestra carne. Amén. Dice, si en nosotros está el Espíritu de Dios, debemos dominar por medio del Espíritu. Dice Job 32:8, dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Soplo del Espíritu hay en el hombre, dice la palabra. Esto quiere decir que si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, vamos a tener que aprender a dominar con sabiduría y entendimiento. Amén. Diga conmigo, sabiduría y entendimiento. ¿Usted cree que es sabio estarle recalcando a sus hijos lo que son momentáneamente? ¿Usted cree que es sabio estarle diciendo a sus hijos las cosas con las cuales ellos luchan? ¿Usted cree que es sabio recalcarle a su cónyuge las cosas con las que él pelea? Eso no es sabio. Y eso no es ejercer dominio desde lo espiritual. ¿Sabe? Yo ahora les voy a contar algo. Una de las razones por las cuales yo estoy aquí. Dice 2 de Corintios 3:17-18, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
Voy de nuevo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Esto significa que el Espíritu Santo está sobre nosotros. Y como el Espíritu Santo está sobre nosotros, a través del Espíritu Santo, en nosotros está el poder para declarar libertad sobre nuestra casa. Amén. ¿Sabe? Tú, en vez de estarle diciendo a tus hijos todas las cosas que hacen que no están bien, deberías de estar proclamando que es un hombre y una mujer de Dios. Deberías de estar proclamando que su cónyuge va a venir a los pies de Cristo. Amén. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos a través del dominio espiritual. Y les voy a leer esta historia de la Biblia, que fue lo que el Señor me dio en el campamento. Y es la historia de Ezequiel en el valle de los huesos secos. Dice, la mano de Jehová, Ezequiel 37 del 1 al 13, dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos. ¿Cuántos eran? Muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré de vosotros espíritu, en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y perecieron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabéis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Aquí vemos dos cosas, mis amados hermanos. Primero, Dios le pregunta a Ezequiel, ¿pueden vivir estos huesos? Y Ezequiel, yo no veo que Ezequiel le haya dicho, Señor, no. Señor, es que no. Es que no, todo está muerto. ¿Cómo van a vivir unos huesos? Eso es una locura, humanamente hablando. ¿Verdad que sí? Pero Ezequiel no declaró nada, solo obedeció. Diga conmigo, solo obedeció. Solo tú lo sabes, Señor.
porque humanamente no había nada que hacer. Y número 2, el Señor le dice a Ezequiel: profetiza sobre estos huesos, háblales. Y yo no veo a Ezequiel cuestionando a Dios en ningún momento, diciéndole. Seguro nosotros hubiéramos dicho: esto es una locura, esto es una locura. ¿Sabe por qué? Muchas veces el Señor nos manda a hacer locuras. El Señor nos manda a hacer lo contrario a lo que ven nuestros ojos naturales. Y eso siempre va a ser locura. El Señor nos manda a declarar libertad donde hay ataduras. El Señor nos manda a declarar sanidad donde hay enfermedad. El Señor siempre nos manda a hacer lo contrario, mi amado hermano. Pero sabe, Ezequiel no cuestionó en ningún momento. Ezequiel, el Señor le dijo: profetiza, y él profetizó. Él no cuestionó nada y comenzó a hablarle a esos huesos, aunque naturalmente pareciera algo loco y fuera de lugar. Esto nos enseña que no importa cuán muerto, seco o imposible parezca tu situación, no importa cuán imposible se vea, la palabra de Dios tiene el poder de dar vida. La palabra de Dios, a través de nuestro dominio espiritual, tiene el poder de dar vida. Amén. Así como Dios necesitó a Ezequiel para poderle dar vida a estos huesos, porque Dios lo puede hacer él solo, claro que sí, pero así como Dios usó a Ezequiel, lo va a usar a usted y a usted, mi hermano, en su casa, para que Dios traiga vida a todo aquello que parece estar muerto y seco. Amén. No importa si el matrimonio está roto, no importa si tus hijos están descarriados, no importa si es una situación financiera que no parece tener solución, no importa si es un sueño que enterraste hace mucho tiempo. Hoy Dios te dice: profetiza sobre esas situaciones y declara la palabra de vida, aunque parezca una locura. Amén. ¿Sabe, mi hermano? Es fácil desanimarse cuando estamos en nuestro propio valle de huesos secos. Es fácil desanimarse, pero es allí donde tiene que salir el dominio del Espíritu. ¿Sabe? Muchas veces la gente no sale de las situaciones que pasa porque tras de que están pasando por un valle de huesos secos, están declarando todo lo contrario. Hermano, y no es fácil. No es fácil estar en el valle de huesos secos. Todos pasamos por allí, amén. No es fácil, pero es allí donde tenemos que tener dominio espiritual primeramente sobre nosotros, para poder ejercer dominio espiritual sobre todo aquello que esté muerto y seco. Amén. Recuerda que Dios siempre estará, en Dios siempre estará la posibilidad de la resurrección y de la restauración. ¿Sabe? Vemos en la palabra cómo Dios muchas veces pidió hacer cosas que parecían locas y sin sentido. Usted ve las grandes hazañas de la Biblia y son cosas locas que no tienen sentido. Como cuando Dios le pidió a Noé construir el arca en tierra seca. Y yo imagino que todo el mundo pasaba y veía aquel mero chunche, como dicen aquí, que estaba haciendo Noé. La gente dice: Noé se volvió loco. Pero él sabía desde su espíritu quién era el que le había dicho. Cuando Moisés abrió el mar rojo con su vara, una locura, hermano. Una locura. ¿Quién se imagina una cosa de esas? Pero así es Dios. Dios nos manda a hacer las cosas más locas, con tal de que nosotros veamos lo que Él tiene para nosotros, con tal de que veamos la promesa cumplida en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestro cónyuge. Amén. Dios siempre hace cosas locas. Y así, en muchas otras ocasiones, Dios pidió hacer cosas locas.
Y en estos casos y muchos otros, la obediencia aparentemente loca abrió el camino para un milagro. Y lo mismo puede suceder en nuestras vidas y en nuestras casas. Hoy entonces, ¿qué tal si comenzamos a profetizar sobre nuestros valles de huesos secos? ¿Qué tal si a partir de hoy nuestras confesiones cambian? ¿Qué tal si a partir de hoy ya tú no llamas más a tus hijos de acuerdo a lo que tú ves en ellos? ¿Qué tal si a partir de hoy ya tú no le hablas a tu cónyuge de acuerdo a lo que ves en él? ¿Qué tal si cambiamos nuestra confesión, mi hermano? ¿Qué tal si comenzamos a llamar las cosas que no son como si qué? Como si fuesen. Está en la palabra, mi hermano. ¿Qué tal si comenzamos a hablar vida donde solo vemos muerte? ¿Qué tal si comenzamos a declarar la promesa de Dios sobre situaciones que parecen sin esperanza? ¿Qué tal si comenzamos a declarar victoria donde solo vemos derrota? Amén. La palabra de Dios, escuche esto, la palabra de Dios proclamada en fe y obediencia, o sea, la palabra de Dios proclamada desde el Espíritu, tiene el poder de transformar incluso las situaciones más imposibles. Por eso no debes subestimar el poder de abrir tu boca y declarar lo que Dios dice, incluso cuando todo a tu alrededor parezca contrario. Amén. ¿Sabe? Mi amado hermano, tenemos que tener tanto cuidado con lo que hablamos. Dice la palabra que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que ¿qué? Lo que sale. ¿Sabe? Muchas veces con las cosas que hablamos no nos damos cuenta. Estamos contaminando nuestros hijos, estamos contaminando nuestro cónyuge, estamos contaminando nuestro negocio, los que tienen negocio. Amén. Así que tenemos que aprender a dominar desde el Espíritu. Y no olvide esto que les enseñé al principio. Cuando tú y yo comenzamos a dominar desde el Espíritu, lo primero que cambia es nuestra forma de hablar. Eso es lo primero que cambia. ¿Sabe? Yo recuerdo, esto nunca se me olvida, una vez lo conté en un culto de jóvenes. Esta mujer que está allí, mi madre natural, cuando yo aún no conocía a Cristo, fue en un culto de jóvenes que lo conté, ¿verdad? Cuando yo aún no conocía a Cristo, esta mujer me declaraba palabra y me decía: un día lo voy a ver sirviendo en un altar. Entienda, mi amado, entienda, papás. Me decía, un día lo voy a ver predicando en un altar. Y sabe, muchas veces yo me burlaba. Muchas veces yo me burlaba de ella. Y muchas otras ni entendía. No sabía lo que me estaba diciendo. Pues ya ella estaba caminando en Cristo, yo no conocía a Cristo. Y ella me decía: un día lo voy a ver predicando en un altar. ¿Sabe qué te quiero decir con eso hoy, papá, mamá? Ata a tus hijos con los dichos de tu boca. Profetiza palabras sobre ellos. Profetiza todo lo contrario a lo que estás viendo hoy. Se lo digo yo porque lo viví. Obviamente, primeramente la misericordia de Dios, pero segundo, la palabra que mi madre declaraba sobre mí. Y sabe, y no porque esté aquí, porque créame que no quisiera. Lo importante no es tanto que yo hoy esté aquí. Lo importante es quién soy yo hoy. ¿Sabe? Al que esta señora le profetizaba cosas que para mí eran locas y sin sentido. Hoy en día, por la gracia y misericordia de Dios, no es ni la sombra de lo que era en aquel tiempo. Amén. ¿Se dan cuenta, padres? ¿Por qué tenemos que ejercer un dominio desde nuestro espíritu sobre nuestra casa?
Un dominio desde lo más profundo de nuestro espíritu sobre nuestros hijos, sobre nuestras situaciones. Amén. Y para terminar dice el verso 14: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Vivo en la vida de resurrección. Dale gloria al Señor.